El silencio aquí arriba, en esta diminuta cabaña arrancada de la implacable ladera del macizo de los Urales, es lo más ensordecedor que he conocido. Es una presencia física, un pesado manto tejido de viento, madera crujiente y el peso sofocante de lo que llevo conmigo. Dicen que la ignorancia es la felicidad. Yo digo que es el único estado de cordura posible. Lo que sé, lo que vi a través del ojo impávido del web, lo que oí en los recovecos más profundos de mi mente, me costó la vida, el nombre, la cordura. Y es una verdad que el mundo, en su alegre búsqueda de maravillas celestiales, nunca, jamás, debe llegar a comprender del todo. El medallón de plata, frío contra mi piel, es mi única constante, un ancla tangible en un mar de irrealidad aterradora. Soy Theodore, y oficialmente ya no existo. No siempre fue así. Hubo un tiempo, no hace tanto en el gran esquema cósmico, pero una eternidad en términos humanos, en que mi mundo era el centro de vuelo espacial Goddard. Era astrofísico, parte del equipo que cribaba los enjollados flujos de datos que llegaban del telescopio espacial James Webb. Creía, con un fervor casi religioso, en el poder esclarecedor del descubrimiento, en la noble búsqueda de la humanidad por comprender su lugar entre las estrellas. Ese Theodore, el idealista, el científico, es ahora un fantasma, un espectro ingenuo eclipsado por el hombre atormentado que corta leña y mira el fuego, escuchando ecos que afortunadamente ya no llegan. El abismo entre el entonces y el ahora es tan ancho como un universo. La doctora Abigail Voronin era mi mentora, un intelecto imponente con una mente que danzaba en el mismísimo borde del entendimiento humano. Ella veía patrones en la estática cósmica que otros descartaban como ruido. Su brillantez, un faro que yo seguía con entusiasmo. Pero durante el último año de su vida, ocurrió un cambio sutil e inquietante. La chispa vibrante en sus ojos se apagó, reemplazada por una intensidad atormentada. Sus conversaciones, antes encendidas con la emoción de nuevas teorías, se volvieron salpicadas de susurros apagados, casi reverentes, sobre el gran filtro, sobre ecos abisales, sobre un universo mucho más antiguo y sensible de lo que nos atrevíamos a imaginar. Un temor indefinible comenzó a anudárseme en las entrañas cada vez que hablaba de estas cosas. Su enfoque se redujo, como un láser, a una zona aparentemente anodina del espacio profundo, el sector Eridano 7. Era, según todas las métricas oficiales, vacío, un frío vacío entre distantes cúmulos galácticos. Sin embargo, Abigail estudiaba su telemetría con una pasión absorbente que rayaba en la obsesión. Pasaba las noches bañada en el resplandor de los monitores, su apariencia usualmente impecable volviéndose desaliñada. Un olor tenue y peculiar comenzó a adherirse a ella, una mezcla de ozono, algo ligeramente metálico y frío, y un rastro subyacente de lo que solo puedo describir como polvo ancestral, como si hubiera estado excavando tumbas en lugar de analizar la luz de las estrellas. Intenté, tontamente, racionalizar su transformación, la inmensa presión de su puesto, la crónica falta de sueño inherente a nuestro campo, la búsqueda incesante del próximo descubrimiento revolucionario. Esas eran las respuestas fáciles, las mentiras cómodas que me contaba a mí mismo. Pero una certeza más profunda y fría estaba echando raíces, una inquietud primigenia que susurraba cosas mucho más allá del alcance de nuestros instrumentos meticulosamente calibrados. Abigail hablaba de escuchar el vacío, de percibir sutiles disonancias en el fondo cósmico de microondas, patrones que le susurraban en un lenguaje que ninguna lengua humana había formado jamás. El ambiente estéril y climatizado de Goddard, con sus pasillos silenciosos y el constante y bajo zumbido de las supercomputadoras procesando volúmenes inimaginables de datos, alguna vez se sintió como un templo del conocimiento. Ahora, filtrado a través de la lente de la creciente extrañeza de Abigail, comenzaba a sentirse como la antecámara de algo profunda, cósmicamente erróneo. Mi propia investigación sobre las composiciones atmosféricas de exoplanetas distantes, antes fuente de profunda satisfacción intelectual,
Parecía casi infantilmente trivial en comparación con el abismo silencioso y bostezante en el que Abigail miraba con tanta atención. Recuerdo un incidente en particular con una claridad que me hiela hasta el día de hoy. La encontré en la galería principal de la plataforma de observación, alrededor de las 3 de la madrugada, mucho después de que el centro se hubiera vaciado. No estaba mirando las impresionantes imágenes de alta resolución del web que se mostraban en las pantallas panorámicas. En cambio, miraba fijamente el cielo nocturno simulado proyectado en la cúpula, la oscuridad artificial entre las estrellas artificiales. Su rostro, pálido y demacrado, estaba iluminado por el tenue y cambiante resplandor de una tableta que sostenía, cuya pantalla mostraba un patrón geométrico hipnótico e imposiblemente complejo que parecía retorcerse y plegarse sobre sí mismo. Sus ojos, cuando finalmente me notó, tenían una lucidez aterradora, casi extática. En sus últimas semanas, Abigail se convirtió en un fantasma que rondaba su propia oficina. El espacio, antes un modelo de esfuerzo científico organizado, se transformó en una caótica guarida de investigación arcana. Extraños mapas estelares, meticulosamente dibujados a mano, cubrían cada superficie, con arcaicos sigilos y símbolos alquímicos intercalados con complejas ecuaciones cuánticas. Comenzó a llevar consigo un pesado abrecartas de plata antiguo, con el mango desgastado por el tiempo, sus nudillos blancos mientras lo agarraba durante nuestras conversaciones cada vez más tensas. El aire mismo a su alrededor se volvió pesado, opresivo, como si la presión de dimensiones invisibles la estuviera aplastando. Nuestra última conversación está grabada a fuego en mi memoria. Estaba demacrada. Su bata de laboratorio colgaba holgadamente de su menguada figura. Sus ojos ardían con una luz febril, casi depredadora. Me agarró del brazo, su agarre sorprendentemente fuerte, su voz un susurro áspero. No son estrellas, Theodore. No todas. Algunas son ojos. Y el silencio que oyes ahí fuera, el gran silencio cósmico, no es vacío, es una jaula. Luego, con la misma rapidez, me apartó. Una expresión de desesperación absoluta y desgarradora anegó sus facciones. «Es demasiado tarde para mí», musitó. «Huye, si alguna vez tienes la oportunidad. Huye y no mires atrás». El anuncio oficial de la muerte de la doctora Abigail Voronin llegó a través de un memorando interno estéril e impersonal. Una trágica crisis psicótica que culminó en autolesión dentro del laboratorio Gamma 7. El lenguaje era preciso, clínico, una explicación cuidadosamente empaquetada, diseñada para cauterizar la herida, para evitar cualquier investigación inconveniente. Se sintió como un sudario, expertamente tejido para ocultar algo mucho más monstruoso. Recuerdo una incredulidad entumecida, un pavor frío solidificándose en mis entrañas, la certeza de que la historia oficial era una ficción cuidadosamente construida. En la breve y superficial reunión departamental, nadie, ni un solo colega, me miró a los ojos. Sus miradas esquivas gritaban más fuerte que cualquier negación. El funeral fue un evento típicamente de la NASA, apagado, eficiente y emocionalmente vacío. El director Theron Kael, un hombre cuya compostura era tan inflexible como el granito pulido, pronunció un panegírico que hablaba de una mente brillante, trágicamente perdida ante las insoportables presiones de un genio desbocado. Sus palabras fueron una obra maestra de sentimiento calculado, una narrativa tan limpia, tan ensayada, que parecía sacrílega. Estuve entre los dolientes, un actor silencioso en una obra mal escrita, el olor a lirios y formaldehído haciendo poco para enmascarar el hedor subyacente del engaño. La verdad del final de Abigail, lo supe con escalofriante certeza, no fue enterrada con ella. Días después, un correo electrónico cifrado se materializó en mi bandeja de entrada segura. Era de la cuenta personal de Abigail, una que había protegido con capas de seguridad criptográfica que habrían hecho palidecer a una agencia de inteligencia estatal. El asunto era una sola frase críptica: Epsilon Pootis Llora. Dentro no había texto ni despedida, solo una cadena de coordenadas estelares, el sector Erídanos 7,
la misma región que la había consumido, y un único y corto archivo de audio. Dudé, mi dedo flotando sobre el icono de reproducción, un profundo sentido de transgresión luchando con una innegable y desesperada necesidad de saber. Finalmente, hice clic. La voz de Abigail, distorsionada por la estática y un extraño eco resonante, susurró en mis auriculares. Las cadenas del Tártaro no son una metáfora, Theodore. Claman por ser liberadas. Escucha su lamento. La agonizante decisión de qué hacer a continuación me consumió durante noches de insomnio. El protocolo, inculcado en nosotros desde nuestro primer día en Goddard, exigía que informara sobre el correo electrónico, las coordenadas, el perturbador audio. Mis superiores, el director Kyle principalmente, sin duda lo descartarían como producto de la imaginación sobreexcitada de un colega afligido, una prueba más de la inestabilidad que supuestamente se había cobrado a Abigail. Pero su última mirada desesperada, su advertencia susurrada, la innegable autenticidad de su terror en ese archivo de audio, resonaban en las cámaras más profundas de mi mente. Tenía que saber qué había encontrado ella, o qué la había encontrado a ella. El punto de Lagrange L2, donde el web flotaba en su fría y silenciosa vigilia, se convirtió en mi único recurso. La observación clandestina requirió una planificación meticulosa. Fabriqué un problema menor de calibración de sensores, programando el diagnóstico para una ventana de mantenimiento de bajo tráfico cuando la supervisión del sistema era mínima. Las horas dedicadas a redirigir una matriz de sensores secundaria hacia Eridano 7 fueron un torbellino de adrenalina y creciente pavor. A medida que se enviaban los comandos y el ojo impávido del web comenzaba su lento giro hacia las coordenadas objetivo, se manifestó el primer síntoma revelador. Una punzada sorda e insistente detrás de mi ojo izquierdo. Un dolor de cabeza como nunca antes había experimentado. Sutil, pero profundamente inquietante. La imagen, cuando finalmente se renderizó en mi monitor protegido en la penumbra previa al amanecer de mi pequeño apartamento fuera del campus, no era de una nebulosa distante, ni de un cúmulo naciente de galaxias primordiales. Era una estructura, imposiblemente vasta, filamentos de lo que parecía ser oscuridad solidificada e hiperdensa, entretejidos en una colosal e intrincada red similar a una celosía que abarcaba parsecs. Pulsaba con una tenue luz enfermiza de color verdoso púrpura, un ritmo casi imperceptible que con una sacudida de puro horror me di cuenta de que reflejaba la punzada en mi propio cráneo. Esto no era una formación cósmica natural, era un artefacto, una arquitectura de escala inimaginable e intención alienígena. Los datos de telemetría brutos que llegaban eran aún más perturbadores, una sinfonía de incorrección cósmica. Efectos de lente gravitacional que desafiaban todos los modelos conocidos de la física. Líneas espectrales que gritaban la existencia de elementos exóticos y transuránicos que no se encuentran en ninguna tabla periódica concebible. Y un zumbido persistente de frecuencia ultra baja. Un sonido que vibraba más de lo que se oía, resonando profundamente en mis huesos, en la médula misma. Esto lo supe con una certeza nauseabunda. Era la fuente del lamento del que Abigail había hablado, el clamor de las cadenas del Tártaro. Mientras miraba, paralizado por la horrible majestuosidad del descubrimiento del web, el dolor de cabeza se intensificó, pasando de un dolor sordo a una punzada penetrante y agonizante. Y con el dolor llegaron los susurros, débiles al principio, como el crujir de hojas secas en una cripta olvidada, o el siseo sibilante de gas escapando de una tumba presurizada. Luego se fusionaron, no en palabras audibles, sino en algo que imitaba el pensamiento, un coro de súplicas desesperadas e insidiosas que evitaban mis oídos y resonaban directamente en mi conciencia. Libéranos, poseemos las llaves de la creación, el universo desencadenado aguarda. Vuestra comprensión no es más que una sombra. Cerré el portátil de golpe, la espantosa imagen de la jaula cósmica grabada en mis retinas, el zumbido fantasma vibrando en mis dientes.
El informe oficial de la muerte de Abigail era una mentira monumental y horrible. La estructura en Eridano 7 era real, y algo dentro de ella, algo antiguo e impensablemente poderoso, era consciente. Consciente del web, consciente de mí. El reconfortante silencio de mi pequeño apartamento se volvió repentinamente sofocante, ya no vacío, sino preñado del zumbido fantasma de esa prisión distante e imposible, y los escalofriantes susurros de sus moradores. El sueño se convirtió en un país olvidado, sus fronteras custodiadas por la arquitectura lasciva de la anomalía de Eridano 7, y el coro incesante y sibilante que ahora parecía resonar incluso en los momentos más tranquilos. Sabía que tenía que presentar mis hallazgos, llevar esta verdad imposible a la luz del escrutinio científico. ¿Pero a quién? La imagen del rostro cuidadosamente neutral, casi reptiliano, del director Theron Kyle en el funeral de Abigail flotaba ante mí, una máscara de controlada inescrutabilidad. Contra mi buen juicio, impulsado por una esperanza desesperada de que su comportamiento, mesurado, ocultara una base de investigación científica racional, elegí a Kyle. Fue un error de cálculo de proporciones catastróficas, un paso ingenuo en un tablero de ajedrez donde las reglas eran antiguas y las apuestas cósmicas, mucho más allá de mi comprensión. La oficina del director Kyle era un oasis de calma ordenada, un santuario de caoba pulida, tonos tierra apagados y la eficiencia silenciosa propia de un hombre que sostenía las riendas del ojo más ambicioso de la humanidad sobre el universo. El aire mismo parecía enrarecido, filtrado de toda emoción superflua. Expuse las impresiones de telemetría, las imágenes procesadas de la estructura de Eridano 7, mi voz sorprendentemente firme, mientras detallaba las lecturas gravitacionales anómalas, las firmas espectrales imposibles que gritaban una física retorcida en configuraciones antinaturales. Kyle escuchó con una quietud desconcertante, sus largos dedos entrelazados frente a él, sus ojos como esquirlas de obsidiana, sin apartarse nunca de mi rostro. Por un momento fugaz y traicionero, creí ver un destello de algo. No sorpresa, ciertamente no conmoción, sino quizás un reconocimiento profundamente enterrado, casi involuntario. Las cadenas del Tártaro, pronuncié finalmente, la frase del último y desesperado mensaje de Abigail sabiendo a ceniza en mi boca, las palabras flotando pesadamente en el aire estéril del santuario interior de Kyle. Su compostura no se quebró, ni siquiera por el movimiento de un párpado, pero la temperatura ambiente en la habitación pareció bajar varios grados, un frío palpable filtrándose desde las mismas paredes. La doctora Voronin estuvo bajo un estrés inmenso y lamentable en sus últimos meses. Theodore, dijo Kyle, su voz tan suave y fría como una piedra de río pulida, cada sílaba enunciada con precisión. El duelo, como desafortunadamente debes entender, puede manifestarse de las maneras más peculiares, a menudo inquietantes, llevando a veces a los individuos a percibir patrones donde no existen. Hizo un gesto casi despectivo hacia mis datos meticulosamente compilados, producto de mis noches de insomnio y creciente horror. Anomalías fascinantes, ciertamente, quizás intrigantes fantasmas de sensores, continuó Kyle, su mirada inquebrantable, un sutil endurecimiento alrededor de sus delgados labios, la única señal de presión interna. Asignaremos un equipo discreto de especialistas para investigar estas lecturas más a fondo, para asegurarnos de que nuestros instrumentos estén perfectamente calibrados. Tú, sin embargo, Theodore, pareces necesitar urgentemente descanso, recuperación de tu reciente duelo y esfuerzos profesionales. Mientras Kyle pronunciaba esas palabras condenatorias y cuidadosamente elegidas, su mano, casi imperceptiblemente, se movió hacia un botón de intercomunicador oculto en su vasto y despejado escritorio. Su mirada, por el más breve de los instantes, se desvió hacia una pequeña y discreta cámara de seguridad montada en lo alto de la esquina del techo. Un ojo digital silencioso que no había registrado conscientemente hasta ese preciso y escalofriante momento en que su significado se volvió aterradoramente claro. Las palabras cuidadosamente moduladas del director
no eran una oferta de apoyo, eran un despido, un silenciamiento sofisticado y de guante blanco. El equipo discreto de especialistas no investigaría. Borrarían meticulosamente. Enterrarían este descubrimiento tan profundamente que nunca más vería la luz del día, tal como habían enterrado a Abigail. La baja médica no era una amabilidad, era un encarcelamiento suave e indefinido, una jaula dorada para una mente considerada demasiado inquisitiva, demasiado cercana a una verdad prohibida. Vi la red finamente tejida cerrándose a mi alrededor, sus hilos tan fuertes e invisibles como los espantosos filamentos de esa misma jaula cósmica. Y un terror primario, frío y agudo, atravesó mi desapego científico. El puro e instintivo animal tomó el control, una oleada de adrenalina que pasó por alto todo pensamiento racional, antes de que el dedo de Kyle pudiera presionar completamente el botón, antes de que su postura, sutilmente alterada, pudiera delatar su próximo movimiento a cualquier observador invisible. Yo ya estaba de pie. No hablé. No ofrecí una defensa ni una acusación. Simplemente salí disparado. La pesada puerta de roble de su oficina se cerró de golpe detrás de mí, el sonido resonando como un disparo en el pasillo, repentinamente demasiado silencioso. Corrí, impulsado por un terror que dio alas a mis pies, ignorando los gritos de sorpresa de una secretaria que pasaba, los gritos confusos de un puesto de seguridad distante. Goddard, antes mi templo del descubrimiento, se convirtió en un laberinto, y yo, su fugitivo desesperado y perseguido, dejando atrás el trabajo de mi vida, mi reputación, mi propia identidad. Horas después, sin aliento y empapado en sudor frío, me encontré en una estación meteorológica abandonada y olvidada hace mucho tiempo, enclavada en las profundidades de las estribaciones de Shenandoah, un antiguo y excéntrico punto de encuentro que Abigail y yo habíamos usado años atrás para observar las estrellas, lejos de la contaminación lumínica de la ciudad. Escondido bajo una losa suelta, tal como habían indicado sus crípticas instrucciones de contingencia previas a su muerte, había un pequeño paquete envuelto en hule. Dentro, mis dedos temblorosos encontraron un grueso fajo de moneda irrastreable, un juego de documentos de identidad falsos de aspecto inquietantemente auténtico a nombre de alguien que no reconocía, y otros dos objetos mucho más extraños. Un pesado colgante de plata intrincadamente tallado, frío y sólido al tacto, que representaba una estrella de 7 puntas dentro de un círculo roto, y un trozo de vitela doblado, sobre el cual estaba inscrita, con la familiar y precisa caligrafía de Abigail, una lista titulada Reglas para navegar la penumbra. Las reglas eran extrañas, inquietantemente específicas. Lleva siempre contigo un objeto de hierro frío o plata pura. Evita el contacto directo y prolongado con artefactos de obsidiana no verificados o fragmentos meteoríticos. Otra decía: si patrones geométricos complejos o sigilos desconocidos se manifiestan espontáneamente en tu campo visual, desvía la mirada inmediatamente y recita una secuencia numérica familiar, tu fecha de nacimiento, una serie de números primos, hasta que la imposición se desvanezca. Y, escalofriantemente, si algún individuo, independientemente de su autoridad o familiaridad percibida, pronuncia las frases la llave de Enoch, la canción de Al-Nilam, o habla del protocolo Caronte, corta todo contacto y reubícate sin demora. No interactúes, no expliques. El colgante de plata se sentía extrañamente tranquilizador en mi palma, su peso una pequeña ancla tangible contra la creciente marea de irrealidad. El metal frío parecía zumbar levemente contra mi piel, o quizás eso era solo la punzada siempre presente en mi cráneo. A medida que los días se convertían en una semana de movimientos furtivos y paranoia corrosiva, los dolores de cabeza se intensificaron, evolucionando de una presión sorda a migrañas abrasadoras y cegadoras que me dejaban acurrucado de agonía en habitaciones de motel tenuemente iluminadas. Los susurros, también, se volvieron más audaces, deslizándose en mi conciencia con una intimidad aterradora. Ya no eran solo súplicas abstractas, eran dirigidas, seductoras, prometiendo conocimiento prohibido,
comprensión cósmica, el poder de remodelar la realidad misma, si tan solo escuchara, si tan solo los ayudara a liberarse. Hablaban de eones de confinamiento injusto, de guardianes tiránicos y de un universo que les pertenecía por derecho. Mi mente se sentía como una ciudad sitiada, sus muros desmoronándose bajo el implacable asalto psíquico, y el colgante de plata, firmemente agarrado, ofrecía solo momentos fugaces y frágiles de respiro. Mi última esperanza desesperada residía en la hermana distanciada de Abigail, Isabella Voronin. Abigail la había mencionado una vez de pasada, una erudita solitaria de mitologías antiguas y tradiciones esotéricas, que vivía en algún lugar de los viejos y sombríos rincones de Boston. Encontrarla era una apuesta peligrosa, una desviación del imperativo inmediato de la huida. Pero el paquete de Abigail se sentía incompleto, un preludio a una sinfonía más grande y aterradora. Después de días de cuidadosas e irrastreables averiguaciones, finalmente contacté a Isabella a través de una crepitante línea de teléfono público. Su voz era como pergamino seco, mezclada con una sospecha cansada que inmediatamente me puso nervioso. Cuando mencioné con cautela a Abigail y la anomalía celestial que había estado investigando, la línea quedó en silencio durante un largo e inquietante momento antes de que Isabella volviera a hablar, su tono ahora agudo con un interés cauteloso, casi temeroso. Mi hermana concedió finalmente, su voz apenas un susurro. Estaba transitando caminos mucho más antiguos y oscuros que la astrofísica. Buscaba la arquitectura de los miedos antiguos, los ecos de los mitos de contención cósmica. Creía que algunas leyendas no eran leyendas en absoluto, sino registros históricos distorsionados. Dejó más para alguien que entendiera la verdadera naturaleza de la llamada. Las instrucciones de Isabella Voronin eran tan crípticas e inquietantes como las reglas para navegar la penumbra que Abigail había dejado. Hablaba en tonos apagados, casi temerosos, dirigiéndome no a una dirección específica, sino a una serie de puntos geográficos oscuros y encuentros programados dentro de las secciones más antiguas y laberínticas de Boston. Se sentía menos como recibir direcciones y más como ser admitido en una orden clandestina y antigua, una sociedad dedicada a guardar secretos que era mejor dejar intactos. Cada paso estaba cargado de una palpable sensación de ser observado, no solo por los ojos mundanos de los agentes federales que ahora imaginaba en cada esquina, sino por algo más antiguo, algo que acechaba desde las sombras entre realidades. El colgante de plata, ahora un accesorio permanente alrededor de mi cuello, pulsaba con una frialdad tenue, casi imperceptible, cada vez que mi paranoia se disparaba. El punto de encuentro final era una librería de anticuario polvorienta y olvidada, sus escaparates atestados de tomos en descomposición y curiosidades que parecían zumbar con historias olvidadas. La propia Isabella era una mujer que parecía haber salido directamente de las páginas de uno de sus textos antiguos, sus ojos conteniendo la sabiduría cansada de siglos, su presencia a la vez formidable y frágil. Me condujo a través de una puerta estrecha y oculta en la parte trasera de la tienda, bajando una crujiente escalera hacia una bóveda subterránea, su aire espeso con el olor a papel viejo, hierbas secas y algo más, un tenue sabor metálico que recordaba el olor a ozono que se había adherido a Abigail en sus últimos días. Aquí, explicó Isabella, era donde su hermana había realizado su investigación menos convencional, lejos de los estériles laboratorios de Goddard. La bóveda era un santuario del conocimiento prohibido. Antiguos mapas estelares, muy diferentes de las precisas representaciones digitales a las que estaba acostumbrado, adornaban las paredes de piedra, representando constelaciones en disposiciones desconocidas, anotadas con una escritura aracnoide en idiomas que no podía identificar. Las estanterías rebosaban de volúmenes quebradizos encuadernados en cuero con títulos como Geometrías cósmicas de la oscuridad exterior y de Vermis Mysteris. Extraños cristales multifacéticos y espejos de adivinación de obsidiana yacían sobre paños de terciopelo, junto a astrolabios de intrincado diseño no euclidiano. Era la antítesis de la ciencia moderna,
una inmersión en el corazón mismo de la arqueología esotérica. Y sin embargo, entre este desorden arcano, vi impresiones familiares de análisis espectral y complejas ecuaciones astrofísicas garabateadas en pergaminos más nuevos. El desesperado intento de Abigail de tender un puente entre dos mundos de comprensión muy diferentes. En el centro de la bóveda, sobre una pesada mesa de roble, yacía el legado final de Abigail. Sus diarios personales, llenos de una escritura cada vez más frenética, detallaban su aterrador viaje. Inicialmente se había acercado a la anomalía de Erídano 7 como un rompecabezas puramente científico, but a medida que profundizaba, cruzando los datos del web con oscuros textos mitológicos y cosmologías olvidadas, una síntesis horrible comenzó a surgir. La estructura no era simplemente una curiosidad astronómica. Era, como susurraban los mitos humanos más antiguos, una prisión, una jaula meticulosamente construida de escala inimaginable, erigida en los albores del tiempo por una civilización o poder desaparecido hace mucho tiempo, diseñada para contener entidades de una malevolencia y naturaleza extradimensional tan profundas que su mera presencia podría deshacer el tejido de la realidad. Los diarios hablaban de los Keeners, las mentes abisales, entidades que existían más allá del espacio-tiempo convencional, sus conciencias vastas y depredadoras. Abigail teorizó que la prisión no era perfecta. A lo largo de escalas de tiempo cósmicas se habían desarrollado fisuras diminutas, fallas psíquicas, permitiendo que los más leves susurros de su influencia se filtraran, moldeando sutilmente las pesadillas humanas, inspirando cultos y llevando a mentes sensibles a la locura o a una aterradora iluminación. Los dolores de cabeza, los pensamientos intrusivos que estaba experimentando, no eran meros síntomas de estrés, sino la atención directa y enfocada de estos seres encarcelados, sintiendo una nueva mente rozando los barrotes de su antiguo confinamiento, probando su resiliencia, buscando un conducto potencial, una debilidad que explotar para su eternamente anhelada liberación. Entre los papeles y artefactos dispersos, encontré lo que Isabella denominó el ámbito de quietud, aunque las notas de Abigail también lo llamaban el anulador armónico. No era un arma, ni una herramienta de escape en el sentido convencional. Era un complejo dispositivo del tamaño de la palma de la mano, fabricado con anillos entrelazados de hierro meteorítico pulido, un núcleo de lo que parecía madera petrificada de ninguna especie terrestre conocida, e incrustado con diminutos sigilos de plata que reflejaban los de mi colgante. Según las desesperadas entradas finales de Abigail, el ámbito, si se sintonizaba correctamente y se activaba por una mente bajo asalto psíquico directo, podría crear un campo localizado de interferencia ontológica, una burbuja de silencio psíquico que efectivamente aislaría al usuario del coro malévolo de los Keeners, volviéndolo inaudible e invisible a sus sentidos transdimensionales. Era un escudo, no una espada. La investigación de Abigail reveló la horrible verdad sobre las instituciones globales que una vez había reverenciado. La NASA, Roscosmos, la CNSA y otros consejos clandestinos y supranacionales no solo observaban el universo, eran sus guardianes involuntarios, o en algunas altas esferas, conscientes. El protocolo Caronte, mencionado en las reglas de Abigail, era una palabra clave para una directiva en la sombra, una cadena de mando antigua e ininterrumpida, dedicada a monitorear la prisión de Erídano, suprimir cualquier conocimiento de su existencia y neutralizar a cualquier individuo que se acercara demasiado a la verdad. El director Kael no era solo un administrador burocrático, era un carcelero de alto rango en un Alcatraz cósmico, y yo acababa de entregarle las llaves metafóricas de mi propia celda al revelar lo que sabía. El lamento apesadumbrado que Abigail había oído, las súplicas desesperadas de libertad que ahora resonaban en mi propio cráneo, no eran más que ilusiones insidiosas y cuidadosamente elaboradas. Los Keeners eran maestros manipuladores, tejedores de falsedades psíquicas, capaces de proyectar emociones y deseos que se aprovechaban de la empatía, de la curiosidad, del inherente deseo humano de ayudar, de liberar. No sentían tristeza, irradiaban una malicia fría, hambrienta y paciente.
Abigail se había dado cuenta de esto demasiado tarde, comprendiendo que su compasión inicial, su impulso científico por entender, estaba siendo retorcido en una herramienta para una potencial catástrofe cósmica. Su misión final no había sido liberarlos, sino encontrar una manera de silenciar su llamada permanentemente, de reforzar las antiguas custodias antes de que ella misma sucumbiera. Mientras absorbía estas aterradoras revelaciones, la bóveda a mi alrededor, antes un refugio de búsqueda erudita, comenzó a sentirse como una tumba. El peso del conocimiento de Abigail, ahora mío, era aplastante. El colgante de plata alrededor de mi cuello se enfrió más, y los susurros en mi cabeza se intensificaron. Una cacofonía frenética y desesperada, como si los Skinners sintieran mi incipiente comprensión, mi proximidad a un medio para escapar de su insidioso agarre. Isabella me observaba con una profunda y dolida piedad, su rostro una máscara de antigua resignación. Ella trató de advertirles. «¿Sabes?», murmuró Isabella, su voz apenas audible por encima del coro fantasma en mi mente. «A los pastores de la humanidad. La descartaron como loca, igual que te descartarán a ti, o peor, a menos que aprendas a volverte silencioso para ellos». El aire en la bóveda subterránea crepitaba con una tensión invisible. El silencio entre las palabras de Isabella, espeso con los susurros frenéticos y sibilantes que arañaban los bordes de mi cordura. Cada uno un carámbano afilado como una aguja, buscando agarre en mi mente fracturada. Mi mano se cerró instintivamente alrededor del ámbito de quietud. Su extraña frialdad metálica, un marcado contraste con la fiebre ardiente que rugía dentro de mi cráneo. Los Skinners, esas antiguas mentes aprisionadas, estaban agitados, su embestida psíquica escalando de la sugerencia insidiosa a un asalto crudo y brutal de pura malevolencia caótica. Imágenes de geometrías imposibles y retorcidas, de estrellas moribundas y nebulosas gritando, destellaban detrás de mis párpados con una frecuencia nauseabunda, y un dolor como plomo fundido se derramaba por mis sienes, amenazando con desgarrar mi propio ser. Era ahora o nunca, el precipicio de la locura o una salvación desesperada de último recurso. Tenía que comprender las fragmentadas instrucciones de Abigail para el ámbito, encontrar la secuencia, la llave mental para su activación, antes de que mi propia conciencia se hiciera añicos bajo la implacable tensión de su ira cósmica. Sus notas, un tapiz caótico de fórmulas científicas, símbolos arcanos y súplicas desesperadas y garabateadas, insinuaban una resonancia, una frecuencia mental específica que necesitaba ser alcanzada y mantenida. Justo cuando comenzaba a descifrar un patrón recurrente en sus diagramas cargados de sigilos, una secuencia que implicaba intención enfocada, la visualización de un patrón simétrico de 7 pliegues y una frecuencia resonante específica tarareada internamente, un tono que se sentía, a la vez, alienígena y primordialmente familiar. La pesada puerta, reforzada en la parte superior de las escaleras, se astilló hacia adentro, con un estruendo ensordecedor y nauseabundo de madera desgarrada y metal protestando. Silueteado contra la tenue y polvorienta luz que se filtraba desde la librería de arriba estaba el director Theron Kael, una figura de autoridad escalofriante e implacable. Estaba flanqueado por otros 2 individuos, vestidos con equipo táctico oscuro e indescriptible, que parecía absorber la escasa luz, sus rostros completamente oscurecidos por visores ahumados que no reflejaban emoción alguna, solo una amenaza funcional y vacía. Los ejecutores del protocolo Caronte, los protocolistas, como Abigail los había apodado escalofriantemente en sus últimas y aterradas notas. Los ojos de obsidiana de Kael recorrieron la bóveda, su expresión ilegible, pero irradiando un aura de convicción absoluta e inquebrantable. «Theodore», declaró, su voz desprovista de toda inflexión, un monótono que no prometía ni piedad ni malicia, solo una sombría necesidad. Tu sabático no autorizado termina ahora. Posees conocimiento que no te pertenece. Conocimiento que representa un riesgo significativo, de hecho inaceptable, para el orden establecido. Isabella Voronin, frágil pero indomable, dio un paso adelante,
colocando su pequeña y desafiante figura directamente entre yo y los amenazantes intrusos. Su rostro, grabado con la sabiduría de las edades y una profunda y cansada tristeza, no mostraba miedo, solo una profunda e inquebrantable resolución. Él solo sabe lo que mi hermana descubrió, Theron, replicó, su voz sorprendentemente fuerte, resonando ligeramente en el confinado espacio de piedra, impregnada de un antiguo desafío que parecía extraer fuerza del mismo polvo de las edades que los rodeaba. Una verdad que tus amos han suprimido durante milenios. Una verdad que se enconó en la oscuridad mientras jugabais vuestros juegos de poder y control. Él solo busca aquietar el abismo, no abrir sus puertas. ¿Acaso tu protocolo no puede diferenciar entre un grito y un susurro? La mirada de Kael permaneció fija en mí, descartando la interjección de Isabella como si fuera una mota de polvo, una variable irrelevante en una compleja ecuación cósmica que estaba decidido a resolver. La contención de Eridano 7, continuó, su voz un zumbido implacable y desapasionado. Es una carga que la humanidad, o más bien, unos pocos elegidos e iluminados, han soportado desde antes de la historia registrada. Es un deber sagrado, silencioso y a menudo ingrato. La doctora Voronin, en su desafortunado entusiasmo, violó protocolos de potencial catastrófico. Tú, Theodore, desafortunada y quizás predeciblemente, has seguido sus equivocados y peligrosos pasos. Solo hay dos caminos para aquellos que tocan este fuego particular y prohibido: unirse a los guardianes, dedicar tu existencia a la vigilia silenciosa, o ser permanentemente extinguido de la ecuación. La presión psíquica de los Skinners, como si sintieran la inminente confrontación. La presencia de sus antiguos carceleros alcanzó un crescendo aterrador, casi físico. Ya no susurraban, gritaban en mi mente, un coro de pura e inalterada rabia y hambre depredadora desesperada. El aire mismo brillaba visiblemente. Las propias piedras de la bóveda parecían gemir bajo una presión inmensa e invisible. Uno de los protocolistas de Kael, a pesar de su equipo avanzado, tropezó, llevándose la mano al casco como si se protegiera de un golpe invisible y aplastante. Un sonido gutural y ahogado escapando de sus labios. Incluso la estoica compostura granítica del director Kael vaciló por un microsegundo. Un destello de algo parecido a una profunda tensión. Una interrupción momentánea, cruzando sus rasgos usualmente impasibles. Esta era mi única oportunidad. Un momento fugaz de desequilibrio frente a una fuerza abrumadora. Concentrando toda mi voluntad, toda mi cordura restante, visualicé los intrincados sigilos de plata del ámbito, empujando más allá del caos desgarrador y gritón en mi mente, más allá de las geometrías parpadeantes y pesadillescas que los Skinners me arrojaban. Comencé a tararear la frecuencia baja y resonante que las notas de Abigail habían indicado, un tono que vibraba profundamente en mi pecho, un sonido que se sentía a la vez completamente alienígena y, sin embargo, primordialmente, aterradoramente familiar. El ámbito de quietud en mi palma se volvió intensamente, dolorosamente frío. Luego pulsó con una única y aguda ráfaga de energía invisible, una onda de profundo silencio ontológico que se irradió hacia afuera, barriendo todo en la bóveda. La cacofonía en mi cabeza no solo cesó, fue extirpada, como si un crecimiento psíquico tumoral hubiera sido quirúrgica y brutalmente eliminado. El dolor abrasador desapareció, reemplazado por una quietud casi impactante y dichosa dentro de mi propio cráneo. Un silencio tan profundo que era casi ensordecedor en su ausencia. El brillo en el aire se disipó. Los protocolistas de Kael gritaron, retrocediendo, tambaleándose, agarrándose la cabeza, sus movimientos repentinamente torpes, descoordinados, desorientados por el abrupto vacío psíquico. Incluso el propio director Kael retrocedió visiblemente, sus ojos ensanchándose fraccionalmente. Una mirada de genuina e incrédula sorpresa, o quizás una profunda perturbación personal, rompiendo momentáneamente su control de hierro. Lo había sentido, la súbita ruptura, la abrupta imposición de un imposible campo nulo psíquico localizado.
En esa fugaz y preciosa ventana de caos y su momentáneo y profundo desconcierto, actué, impulsado por un instinto primario de supervivencia que la investigación de Abigail, a su extraña manera, había fortalecido. Isabella, con el rostro sombrío, pero los ojos iluminados por un brillo feroz y urgente, hizo un gesto agudo, casi imperceptible, hacia una alcoba sombreada oculta detrás de un pesado tapiz apolillado que representaba una galaxia espiral de 7 brazos, un mapa celestial de una era olvidada. «Ve, Theodore», siseó, su voz un susurro tenso que apenas atravesaba el zumbido en mis oídos, la réplica de la activación del ámbito. Los viejos túneles, las rutas de los contrabandistas de una época pasada. Ella preparó un camino por si los guardianes alguna vez encontraban este santuario. No dudé, no me detuve a preguntar ni a agradecerle. Aferrando el ámbito, ahora ligeramente cálido, su poder silencioso, un tranquilizador zumbido contra mi palma, me sumergí en la oscuridad absoluta del pasaje estrecho y húmedo. Los sonidos de los operativos de Kael reagrupándose, sus gritos confusos y el ruido de su equipo desconocido, ya comenzando a desvanecerse detrás de mí mientras me adentraba más en la tierra. Meses se han desdibujado en un paso del tiempo indeterminado y monótono, cada día marcado solo por la salida y la puesta del sol sobre estos picos duros e implacables. Soy un fantasma en la vasta e indiferente naturaleza salvaje, un ermitaño aferrado precariamente a los bordes irregulares del mundo conocido, lejos de las miradas indiscretas de la civilización y de la mirada aún más insidiosa de esas entidades que no me atrevo a nombrar, ni siquiera en mis pensamientos más privados. Esta pequeña cabaña, toscamente construida, enclavada en lo profundo de una cordillera geológicamente tranquila y casi inaccesible de los montes Urales, una región que la meticulosa investigación de Abigail había sugerido que poseía propiedades amortiguadoras naturales contra la resonancia transdimensional y el sutil alcance de los Skinners. Es mi nueva prisión. Es autoimpuesta, ciertamente, pero también es, en un sentido muy real, mi único santuario restante, un frágil baluarte contra dos formas de persecución igualmente aterradoras. El ámbito de quietud, su plata intrincadamente tallada, ahora desgastada en algunos lugares por el manejo constante, es mi compañero constante, mi escudo inquebrantable contra los horrores que claman y conspiran desde el abismo sin luz de Erídano 7. Los susurros insidiosos, antes un tormento implacable que amenazaba con desentrañar mi cordura, ya no me alcanzan aquí. Los dolores de cabeza aplastantes y debilitantes son un recuerdo evanescente, casi onírico. Aquí, entre el eterno suspiro de los pinos y las antiguas, silenciosas e inflexibles piedras de la tierra, estoy, por ahora, psíquicamente mudo para los Skinners, un punto ciego en su percepción cósmica, y con suerte, también un fantasma para el protocolo Caronte. El silencio en mi cabeza es el regalo más precioso y duramente ganado que he recibido jamás, un tesoro comprado a un costo inimaginable. Quemé la mayor parte de la voluminosa investigación de Abigail en un hoyo poco profundo detrás de la cabaña, el humo ascendiendo hacia el cielo indiferente, una pira final y dolorosa por su brillantez y su sacrificio. Conservé solo unos pocos diagramas centrales de la prisión de Erídano, su geometría imposible grabada para siempre en mi memoria, y sus notas detalladas sobre la construcción y sintonización del ámbito, suficiente para mi propia comprensión, mi propia supervivencia continua. El peso total de su conocimiento acumulado era una carga demasiado peligrosa para que una sola mente la soportara, un premio demasiado tentador para aquellos que pudieran buscar explotarlo, ya fueran los salvadores equivocados y desesperados a los que los Skinners susurran incansablemente a través del vacío, o los guardianes fríos, calculadores e implacables del protocolo Caronte, siempre vigilantes contra cualquier brecha en su antigua y silenciosa contención. Vivo de la tierra tanto como mis escasas habilidades me lo permiten. Un hombre tecnológicamente invisible, rehuyendo cualquier dispositivo que pueda delatar mi ubicación, cualquier conexión con el mundo más amplio que he dejado irrevocablemente atrás.
cada sonido desconocido en el denso bosque circundante, el chasquido de una rama, el distante canto de un pájaro desconocido, el susurro de las hojas en la oscuridad de la noche. Envía una nueva sacudida de paranoia helada por mis venas. ¿Todavía me están buscando? Kael y sus implacables protocolistas. ¿O acaso ellos también han encontrado este rincón remoto y desolado del mundo, demasiado silencioso, demasiado protegido, demasiado insignificante para que su presa sea fácilmente encontrada, o valga la pena el inmenso esfuerzo? La incertidumbre es una compañera constante y corrosiva, casi tan onerosa como el silencio. A veces, bajo el vasto, indiferente y estrellado tapiz del cielo nocturno, me encuentro mirando las coordenadas celestes de Erídanos 7, ahora solo otra mancha de oscuridad anodina para mi ojo desnudo, indistinguible de cualquier otro tramo vacío del cosmos. Pero sé lo que se encona allí, en esa jaula imposible e invisible, a años luz de distancia, pero psíquicamente adyacente. Una verdad tan monstruosa, tan fundamentalmente ajena a la comprensión humana, que destrozaría la frágil y cuidadosamente construida cordura de toda nuestra especie. La humanidad duerme, feliz y peligrosamente inconsciente de los horrores cósmicos mantenidos precariamente a raya por cadenas antiguas y desmoronadas, y un mero puñado de guardianes silenciosos, despiadados y quizás igualmente condenados. No soy ni héroe ni villano en este grandioso y aterrador drama cósmico que se desarrolla invisible por encima y dentro de nosotros. Soy simplemente un testigo, un superviviente reacio, condenado a llevar una verdad que nunca podrá ser completamente dicha, un secreto que debe guardarse, incluso a costa de mi propia existencia aislada, cada vez más frágil y perpetuamente atormentada. El silencio que me he comprado con el legado de Abigail y mi propia vida fracturada es profundo, casi sagrado en su totalidad. Pero es el silencio del exilio, la quietud de un hombre que siempre mira por encima del hombro, escuchando no susurros del vacío, sino el más leve eco de cadenas antiguas gimiendo bajo una tensión imposible, o la pisada suave y decidida de los carceleros en la noche antigua, omniabarcante e interminable.